vamos a conversar con Agustín Suárez, quien es uno de los referentes nacionales de la Unión de las y los Trabajadores de la Tierra. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Agustín, en los últimos años en la Argentina hay un proceso inflacionario que lamentablemente donde mejor quizás se expresa es en el aumento, bueno, generalizado del precio de las frutas, de las verduras, en general de los alimentos. Esta inflación golpea en los sectores populares y en los sectores medios, pero uno no ve que ese aumento de precios signifique, bueno, mejoras sustantivas para quienes producen los alimentos, ¿no? ¿Cómo ves esta situación y cómo creen ustedes desde la UTT que se podría resolver? Digo, ¿cómo beneficiar tanto a productores como a consumidores en este circuito productivo? Sí, Nicolás, como vos bien decís, esto es algo histórico, ¿no? O sea, siempre pasa que cuando hay un proceso inflacionario, aumentan los alimentos, eso no llega directamente a los productores, sino que va quedando, como siempre decimos, a lo largo de la cadena e impacta fuertemente en el consumidor. Por lo tanto, como para ser sencillos, esto perjudica, el proceso inflacionario perjudica tanto al productor, a las familias productoras, como a los consumidores. Y después en todo lo que uno conoce como la ruralidad, el campo, no afecta de la misma forma, ¿no? Obviamente los pequeños productores, incluso las cooperativas es donde más afecta porque, bueno, obviamente, como decimos, no tienen espalda, viven al día, se trabaja día a día como para poder cosechar, como para poder producir alimentos y volcarlos al consumo interno. Esto también es importante decirlo, el campo no es uno solo, hay distintas realidades en el sector productivo. Nosotros dividimos por ahí en dos grandes grupos, como los productores, las productoras que producen alimentos para el mercado interno, y el otro rango de productores por ahí que tiene que ver con la exportación. Y ahí también hay un montón de matices, ¿no? No es todo lo mismo. Ahora, la producción para el mercado interno, obviamente tenemos precios altísimos en el alimento final, como dije antes, y que eso, digamos, bueno, más le cuesta al consumidor poder pagar esos alimentos, y esto tiene que ver con la estructura de costos de la producción, ¿sí? Te diría que más de un 90% de los insumos para la producción son a precio dólar. Por lo tanto, ahí hay un juego entre un aumento del precio del dólar, que es lo que estamos sufriendo todos, y un proceso inflacionario. Esas dos cosas para el sector productivo, el que produce alimentos, le pega fuertemente, muy fuertemente, y como también decimos siempre, pagamos insumos para producir, insumos a precio dólar para producir lechuga, y después la lechuga la vendemos en pesos. Entonces, la única forma de poder seguir subsistiendo, de poder seguir llevando la producción adelante, es trabajar más cantidad de horas. Eso es como una cuestión que el sector de los pequeños productores, del campesinado, tiene como incorporado desde hace décadas, porque este problema de la inflación, del aumento del dólar lo vivimos como país hace muchísimos años. Entonces ahí hay un gran problema que tiene que ver con una cuestión de la macroeconomía. Nosotros ahí no, está claro que no podemos hacer nada, sí explicarlo, comentarlo, y creemos nosotros que es necesario ahí medida, hay políticas activas para contrarrestar esto, para poder llevar esta inflación o el aumento del precio de dólar a que no sea algo bueno, que repercuta en lo que vemos en altos costos incluso también en la venta de los alimentos, y que perjudica a los extremos de la cadena. Ujú. Ahí las políticas activas que nosotros venimos planteando puede ser justamente lo que tiene que ver con la agroecología, ¿no? O sea, eso estamos hablando de un proceso que cambia radicalmente la matriz de producción. Si nosotros seguimos tratando de generar políticas activas para el sector, para contrarrestar la inflación y el dólar, evidentemente venimos fracasando década tras década. Nosotros venimos planteando que la agroecología puede ser una solución, que hoy tenemos varios cientos de hectáreas de producción, pero que si planteábamos esto, mejor dicho, cuando planteábamos esto hace 5 años, 6 años, era bastante irrisorio, era como una meta muy inalcanzable. Bueno, hoy ya hay, como te dije, más de 1000 hectáreas de producción
agroecológica solamente de la UTT. Imagínense el resto de las organizaciones, el resto de los emprendimientos que llevan adelante también la producción agroecológica, hoy es una realidad. Y Claro, esa puede ser una propuesta, una salida real y concreta para desprendernos del precio del dólar. Es un problema, es una propuesta estructural, ¿no? Lo que estamos planteando. efectivamente. Ahora, Agustín, nombrabas recién a la agroecología. Yo te decía, digo, una de las preocupaciones tiene que ver con el precio de los alimentos, pero hay otra preocupación creciente que tiene que ver con la calidad de lo que comemos a diario, digo, la fruta y las verduras, y la gran presencia muchas veces de agroquímicos, de herbicidas, plaguicidas, fungicidas. Digo, hace muy poco incluso el propio SENASA dio cuenta de la gran presencia de incluso, valga la redundancia, tóxicos o químicos prohibidos en la Argentina. Digo, tenemos que resignarnos como consumidores y en este caso también como productores de la agricultura familiar a esta agricultura tóxica, química, o efectivamente la agroecología puede ser un camino a transitar virtuoso en lo que genera en términos de la alimentación humana y de la calidad del medio ambiente, ¿no? Creemos que la agroecología puede ser esa salida que vos bien estás planteando, no hay que resignarse a este modelo que lleva fuertemente 3 décadas en la Argentina, en Latinoamérica y en el resto del mundo, 3 décadas en donde se profundiza, ¿no? Sabemos que este modelo tiene unas cuantas décadas más, pero a partir de los 90 hubo una profundización del modelo, de los paquetes tecnológicos, de las corporaciones, que se embarcaron en Latinoamérica, en la Argentina fuertemente, en Brasil, y han arrasado con absolutamente todo, ¿no? Ya sea un monte y también el campesinado mismo. Entonces, creemos nosotros que no hay que resignarse a eso. Hoy hay respuestas concretas, que es esta producción agroecológica, que la venimos llevando adelante hace varios años, que es real, que comemos, que comercializamos la producción, que llegamos con producción sana, libre de agroquímicos, a precios muchísimos más accesibles que los convencionales. Entonces, hoy es una realidad, tenemos que seguir planteando, dialogando con el resto de la sociedad, explicando esto para que nos podamos convencer. Y eso va a ser una presión incluso para los gobiernos, para el que vendrá, para poder seguir avanzando en la promoción de la agroecología, en políticas activas que hagan impulsar a la agroecología en mayor escala, porque, como también siempre decimos, nosotros venimos haciendo agroecología, pero con los recursos y muy autónomamente y como podemos. Nosotros necesitamos que esto se transforme en política pública real, y se van dando grados de avance, ¿no? Podemos plantear, por ejemplo, una ley, un proyecto de ley de agroecología en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Misiones tiene varias leyes relacionadas con el fomento y la producción de agroecología, Santa Fe lo mismo, hay avances en esto. Nosotros tenemos que seguir laburando en este sentido, trabajando en este sentido, como para poder generar que sea política de Estado. ¿No? Creemos que es una de las soluciones reales, concretas, para, como decías vos, tener alimentos de calidad, masivos, a precios accesibles, que podamos tener el control del precio, ¿no? Lo que llamamos soberanía. Porque con los paquetes tecnológicos que venimos, que reina, ¿no? Y hace décadas, perdemos totalmente la autonomía del control del precio. El control del precio está dado por el dólar, está dado por las consecuencias de la inflación, digamos. No podemos hacer mucho ahí. Por lo tanto, la agroecología tiene esto, ¿no? Poder producir alimentos sanos, poder independizarnos del precio del dólar, y poder tener el control, poder tener lo que queremos producir. De eso se trata, de eso lo venimos desarrollando, necesitamos que sea política pública y para eso estamos trabajando un conjunto de organizaciones y muchos actores políticos que van entendiendo y se van sumando en esta línea. Ahí los promotores de la agricultura industrial, del agronegocio, suelen hacer como dos aseveraciones, entre muchas otras, digamos, que parecieran ponerle un coto a la agroecología. Por un lado suelen decir de que solamente se puede producir de manera agroecológica en pequeña escala y que no es rentable. ¿Qué mirada tienen ustedes de la UTT y cuál debería ser el acompañamiento específico? Bueno, tengo entendido que han presentado nuevamente por tercera vez consecutiva
una ley de acceso a la tierra. Digo, ¿qué vínculo podemos establecer entre la promoción de la agroecología y la sustentabilidad de un proyecto de transición hacia ese modelo productivo? Sí, los argumentos de que no se puede hacer agroecología a gran escala, eso, digamos, cada vez queda más como un discurso viejo. Estamos demostrando que se puede hacer producción más sana en todas las cadenas, en todos los lugares, que había mucha producción agroecológica, por ahí no se nombraba, pero que se hacía incluso, ¿no? Muchas prácticas agroecológicas en distintos lugares que se llevaban adelante, y que capaz que se hacía naturalmente y uno no sabía que eso era una producción agroecológica, o por lo menos algunas prácticas agroecológicas que se podían llevar adelante y que generaban alimento. De hecho, los argumentos son tan viejos ya del lado de ellos, del lado de los que incentivan la producción a través de los paquetes tecnológicos, que también ya están generando productos para la agroecología o para la agricultura orgánica, como le llaman. Así que si ellos mismos están generando esos productos, quiere decir que esto es algo que está avanzando y que no va a parar, que es cuestión de tiempo. Por otro lado, nosotros creemos que por ejemplo, como decía antes, para que haya un cambio radical, un cambio de paradigma, que cambie realmente la matriz productiva, necesitamos poder tener acceso a tierra, ¿sí? O sea, para poder hacer agroecología a gran escala necesitamos poder tener acceso a tierra. Hoy el sector de los pequeños productores, del campesinado, de las cooperativas, tiene un problema de accesibilidad a la tierra, en donde más del 60-70% de la producción de los alimentos se realiza sobre tierras arrendadas. Por lo tanto, necesitamos poder acceder a esa tierra para poder planificar la producción de una forma a mediano o largo plazo, que hoy andamos corriendo atrás de la renta de la tierra, andamos corriendo atrás del paquete tecnológico para poder seguir pagando la tierra, los insumos, los créditos, y entonces se genera toda una espiral que es muy difícil salir. Por eso nosotros creemos que el cambio estructural tiene que ser a través de esa accesibilidad a la tierra y de la promoción de la agroecología. Para eso nosotros venimos impulsando en el 2016 un proyecto de ley de acceso a tierra, que es una especie de procrear, pero para el sector rural. Básicamente es política diferenciada para poder comprar entre 2 y 3 hectáreas y pagarlas a 20 años, como se puede pensar en el procrear rural. En vez de comprarse 2 o 3 hectáreas, en el procrear rural se compraba un lote para poder construir. Acá estamos hablando de un pedazo mayor de tierra para poder producir, y sobre todo para desconcentrar los cinturones hortícolas, ¿no? Que ahí vemos como una sobreproducción, un hacinamiento de la producción en estos cinturones que perfectamente podrían estar un poco más descomprimidos. Esas producciones se llevan adelante entre 1, 2, 3 hectáreas de horticultura, y por eso nosotros pensamos que esa unidad la podemos ir trasladando a las periferias de otras ciudades posiblemente más chicas, pero que pagan que no tienen verdura o que la pagan a precios altísimos. Entonces esa puede ser una política también de reordenamiento territorial para provincias como justamente la de Buenos Aires, incluso también Santa Fe, Córdoba, Rosario, provincias que tienen grandes ciudades y pueblos en el interior de su provincia, que podríamos colaborar con la producción de alimentos. Entonces, por un lado, la promoción de la agroecología, pero también la necesidad de poder acceder a tierra. De eso se trata la ley de acceso a tierra. Y el otro eje que plantea es poner en discusión tierras de propiedad del Estado que puedan ser parte de colonias agroecológicas, ¿no? Nosotros venimos planteando esta propuesta, pero desde una realidad. Nosotros tenemos varias de estas colonias agroecológicas en distintas partes del país, en donde se han mudado y hoy viven familias con vivienda digna, con estabilidad en la producción, con maquinaria propia, y generan alimentos agroecológicos a gran escala, que son volcados en los pueblos en donde se encuentran estas colonias y donde el excedente se vuelca a las grandes ciudades. O sea, es un modelo que hoy está funcionando, que sirve, y que queremos que justamente, como dije antes, sea política de Estado para poder fomentarlas, y que en vez de que haya 5 o 6 colonias, pueda haber colonias en cada pueblo.
Y en relación a esto de las políticas de Estado, bueno, la UTT está dispersa en distintos puntos del territorio. ¿Hay alguna experiencia con algún municipio donde, bueno, hayan podido tener, digo, un vínculo más virtuoso respecto a la producción periurbana y el abastecimiento a la ciudad? O todavía no hay ese vínculo tan fuerte con algún municipio en esos términos? Sí, nosotros, a ver, impulsamos por un lado la ley a nivel nacional, también la hemos presentado acá en la provincia de Buenos Aires. Eh, y mientras tanto, mientras que esas leyes avanzan, como dije antes, a nivel nacional la presentamos en el 2016, estamos en el 2020, así que eso lleva un proceso muy largo, pero mientras que todo eso avanza, como decías vos, y vamos generando vínculos, relaciones con los municipios, porque también les llevamos la propuesta al municipio. Hay municipios que no la entienden, otros municipios que nos van escuchando y vamos pudiendo avanzar en la propuesta. Y hoy hay, como es en el caso de Tapalqué, en el interior de la provincia de Buenos Aires, bueno, mismo en Luján, donde tenemos nuestra primer colonia, en el norte del interior de la provincia de Buenos Aires venimos dialogando con varios intendentes con posibilidad de instalar estas colonias agroecológicas. Así que sí, tiene que ver más con un trabajo hoy por ahí más voluntarioso, más de diálogo con las intendencias locales, de llevar la propuesta, de ver si hay tierras, ¿no? Porque ese es el otro problema. Hay muchas veces que los intendentes aceptan la propuesta, pero después nos encontramos que no hay tierras ociosas del Estado. Y bueno, esa relación más artesanal, si se quiere, pero que muchos de estos intendentes nos van escuchando y vamos pudiendo avanzar con colonias concretas, ¿no? Para sintetizar, Agustín, ¿cuáles serían los beneficios para quienes estamos en el rol quizás más de consumidores en las distintas localidades, digo, pueblos y ciudades? ¿Cuál sería el beneficio de que las y los trabajadores de la tierra puedan acceder precisamente a la tierra y que puedan desarrollar allí prácticas agroecológicas? Bueno, la producción de alimentos sanas, libres de agrotóxicos, creemos nosotros que es lo mejor, lo más clave en todo esto. Tener un alimento, lograr un alimento sano, de calidad y a precio justo, pero que ese precio lo podemos controlar nosotros. Nosotros me refiero al pueblo, ¿no? A los productores, a los consumidores. El control de ese precio lo tenemos nosotros. Eso creemos nosotros que es clave, ¿no? Poder organizarnos a través de cooperativas, que esas cooperativas puedan tener diálogos con los gobiernos como para tener el control del precio, porque, como dije en un principio, nos liberamos del precio del dólar, nos liberamos de los insumos y pasamos a tener el total control de la producción y de lo que queremos producir. Así que la producción en colonias agroecológicas, la implementación de colonias agroecológicas nos daría eso, alimentos de calidad a precios accesibles, con control de esos precios. Creemos nosotros que eso es lo principal. Si podemos impulsarlo en conjunto con el Estado, en conjunto con los gobiernos locales, provinciales y nacionales, vamos a potenciar fuertemente y rápidamente la producción agroecológica, las colonias agroecológicas, en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias también. Para finalizar, Agustín, a ver un comentario. Quienes vivimos en distintas localidades de la Pampa húmeda, por sobre todo, no hemos acostumbrado a que nuestros cascos urbanos tengan una relación de conflictividad con el espacio rural en virtud de la aplicación de agroquímicos, bueno, la exposición, los famosos pueblos fumigados. La agroecología en este caso vendría a plantear un eje superador porque ya no habría esta tensión entre el espacio urbano y el espacio rural, sino más bien un vínculo, una interconexión mucho más virtuosa y sana, por lo que entiendo al escucharte. Pero totalmente, incluso le agregaría la generación de trabajo, ¿no? Porque la agricultura que produce alimentos emplea mucha mano de obra, no como la producción extensiva de granos. Por lo tanto, no solo generaría alimentos sanos y a precios mucho más accesibles, sino también que podría generar trabajo. Se terminaría, como bien vos decís, la tensión en las periferias de los pueblos, en las periferias de las ciudades, con la aplicación de los agroquímicos. Creemos que puede ser una salida radical al problema que hoy tenemos de alimentos caros, de poca mano de obra empleada y de obviamente un sistema
bueno, que queda demostrado que en los últimos 30 años nos pasó por arriba, ¿no? Pasó por arriba las comunidades, los montes, y terminamos no solo con el saqueo, sino con un campo hiperconcentrado y sin dólares, ¿no? Porque es uno de los problemas que tenemos hoy como país. Bien interesante, Agustín. Pienso en la situación socioeconómica que estamos viviendo, fruto de las políticas neoliberales desde hace muy poco tiempo. Y, por supuesto, la pandemia, digo, la importancia de la agroecología también en la generación de puestos de trabajo. Agustín, muchísimas Totalmente. gracias y desde esta humilde posición felicitarlos por el gran trabajo que vienen haciendo a lo largo y a lo ancho de la patria en materia de soberanía alimentaria. Bueno, gracias a ustedes, gracias a vos, Nicolás, y estamos a disposición. Estamos en contacto. Abrazo grande. Hasta luego.